falleció tras infectarse accidentalmente. Bienvenido a Umbrella. Para acceder a la base de datos de Umbrella, pulse el botón de like y suscríbase como agente de la corporación Umbrella. Porque esta es la historia de Resident Evil. África, siglo XIX. El explorador Henry Travis, que ha viajado por todo el continente africano, termina su libro, Natural History Conspectus. En él narra cómo conoció a la misteriosa tribu Ndipaya de Resident Evil 5 y cómo ésta le mostró un lugar sagrado llamado el Jardín del Sol, donde la tribu llevaba a cabo un extraño ritual para decidir quién sería su nuevo líder. En él, los candidatos debían consumir la extraña planta conocida como Ascensión al Sol, extremadamente venenosa, pero si la persona sobrevivía a la toxina, era nombrado nuevo líder de la tribu. Henry, que era uno de los 7 hijos y herederos de la compañía,
Travis Trading, más tarde conocida como Tracel, murió. Pero la información sobre la planta y la tribu quedó plasmada en sus libros y acabó cayendo en manos de un hombre llamado Oswell E. Spencer, que junto a sus panas Edward Ashford y James Marcus decidieron ir hasta África para encontrar dicha planta, en cuyo interior descubrieron un virus al que bautizaron como virus progenitor, un virus capaz de reestructurar el ADN de cualquier organismo y potenciar su resistencia y su fuerza. A su vuelta a los Estados Unidos, Spencer erigió una enorme mansión para sus investigaciones en las montañas Arklay, junto a Raccoon City, y acabó empleando a Lisa Trevor, la hija del arquitecto, para sus macabros experimentos. En 1968 los tres fundan la corporación Umbrella, como una compañía farmacéutica encubierta que les serviría para conseguir los recursos, el dinero y la tapadera perfecta para ocultar las investigaciones del virus progenitor. Ashford falleció tras infectarse accidentalmente con el virus, pero Oswell continuó con el proyecto W. Tan solo los sujetos Albert y Alex Wesker sobrevivieron. Albert creció y acabó trabajando para Umbrella junto con William Birkin, bajo la supervisión del mismísimo James Marcus, que desarrolló el virus T, al combinar el virus progenitor con el ADN de sanguijuelas. En solitario, el hijo de Edward Ashford, Alexander, retomó un proyecto conocido como Verónica, del cual surgieron dos gemelos creados de forma artificial, Alexia y Alfred, dos niños brillantes. Alexia comenzó a realizar investigaciones para Umbrella, descubriendo así una versión del virus T más poderosa, al combinar el ADN de una hormiga reina y el virus T, y al que denominó el T Verónica. Alexia se inyectó dicho virus y se indujo a un sueño criogénico para despertar tan solo cuando éste hubiera madurado. Mientras tanto, Oswell Spencer ordenó a Albert Wesker y a Birkin acabar con la vida de Marcus. Más tarde, William Birkin descubre el virus G y Wesker acaba siendo el líder de la unidad STARS de la policía de Raccoon City. Pero lo que nadie sabía es que James Marcus resucitaría gracias al poder de las sanguijuelas. Sediento de venganza, fue Marcus quien liberó el virus T en los laboratorios de la mansión Spencer, lo que acabó provocando el caos y la liberación de los experimentos en las montañas Arklay. Es entonces cuando llegamos a Resident Evil Zero. El 23 de julio de 1998, el equipo Bravo de los STARS es enviado en helicóptero a las montañas Arklay para investigar los asesinatos que están teniendo lugar. Pero el helicóptero se fue a la puta. Y como en toda buena película de terror, todos deciden que lo mejor es separarse para investigar. La novata del grupo, Rebecca Chambers, entra en un tren que fue atacado por sanguijuelas y está lleno de gente que ha sido violada por las sanguijuelas. Todos menos un condenado a muerte llamado Billy Cohen, con el que decide unir fuerzas para salir de esta. Tratarán de resolver la tensión sexual que hay entre ambos mientras sobreviven a toda clase de bichos que intentarán matarlos y que mataremos como siempre a balazos. El resto de miembros del equipo Bravo son bastante inútiles y mueren miserablemente. Todos menos Enrico, que es el puto amo. Rebecca y Billy logran dar con el causante de todo esto, James Marcus, que al morir se fusionó con una sanguijuela reina. El caso es que ahora Marcus ha rejuvenecido y planea vengarse de Umbrella escupiendo sanguijuelas y transformándose en un hentai de tentáculos. Pero Billy y Rebecca lo cosen a balazos hasta matarle. Lo revientan y este dice: ahora observen mi última transformación. Lo vuelven a reventar, lo debilitan con el poder del sol y lo cosen a balazos hasta que muere. Ni forma final ni hostias. Por algún motivo todo explota, pero logran huir. Billy acaba en la friendzone y despidiéndose de Rebecca, a quien no se le ocurre mejor idea que refugiarse en la mansión Spencer. Es aquí cuando comienza Resident Evil
El equipo Alpha llega para socorrer al equipo Bravo de Resident Evil 0, pero son atacados por los Cerberus. El piloto del helicóptero, una rata llamada Brad Vickers, deja tirados a todos sus compañeros, por lo que estos corren por sus vidas hasta refugiarse en la mansión Spencer, donde también está Rebecca. Jill Valentine, Barry Barton, Albert Wesker y Chris Redfield tienen también la genial idea de separarse para investigar la mansión. Una mansión que está llena de mierda hasta arriba. No solo hay zombies, sino arañas gigantes, serpientes gigantes, tiburones zombies asesinos, plantas asesinas, tortugas ninjas asesinas y, cómo no, Lisa Trevor, la princesa de los gorilas. Así que mientras intentamos no cagarnos encima y salir de allí vivos, acabamos encontrando a Rebecca Chambers, así como información sobre el virus T y que Wesker estuvo en Umbrella. Finalmente, cuando Wesker se enfrenta a nosotros y dice jaja, vais a morir, un Tyrant lo mata, aunque luego, como en todo buen anime, resulta que no está muerto porque se tomó un suero de Birkin que lo resucita y hace que esté más mamadísimo que nunca. Es así como Wesker logra escapar de la mansión, robar información a Umbrella y desvincularse de la organización. Mientras tanto, el resto del equipo se enfrentan al Tyrant, el arma biológica definitiva de Umbrella. Lo matan a puros misilazos. Todo vuelve a explotar, pero logran huir en helicóptero. Nadie nunca los creyó y Chris se fue a Europa a unas instalaciones de Umbrella. Sin embargo, William Birkin trata de traicionar a Umbrella vendiendo al ejército el virus G que desarrolló. Pero Umbrella se entera e intenta recuperar las muestras matando a Birkin. Desesperado, el científico se infecta con el virus para convertirse en un monstruo y acabar con sus asesinos. Pero las muestras acaban filtrándose al alcantarillado desde el laboratorio subterráneo, infectando a las ratas, que acaban contagiando a todos los habitantes de Raccoon City, donde está Jill, y desatando la infección zombie sobre toda la ciudad. Pero aquí llegan los refuerzos llamados Claire Bebecita Redfield, la hermana de Chris, y Leon Sabroso Kennedy. Aquí ya ha dado comienzo Resident Evil 3. Donde Jill es perseguida por el monstruo más letal que Umbrella ha creado hasta la fecha y que es enviado desde París, Némésis, cuyo cometido es matar a los supervivientes de Resident Evil 1 para que nunca se sepa lo que había en la mansión Spencer. Así que Némesis coge y mata a la sucia rata traidora de Brad Vickers y logra herir a Jill e infectarla con el virus T. Jill queda fuera de combate mientras su pana Carlos Oliveira tratará de buscar una cura para salvarla. Es entonces cuando comienza Resident Evil 2. donde Claire y Leon salvan a Sherry, la hija de William Birkin, y que posee una muestra del virus G que la niña oculta en un collar. Muestra que debe recuperar el Tyrant Mr. X para Umbrella. Albion Online es... Al igual que deberán enfrentarse al padre de la pequeña, ahora convertido en monstruo. Mientras tanto, Jill logra recuperarse justo a tiempo para reventar a Némesis en 1000 pedazos. Leon hace lo mismo con Mr. X, no sin antes darle un besito a Ada Wong, que lo abandona y le rompe su corazoncito. Y Claire acaba con William Birkin de una vez por todas. Los tres se largan justo a tiempo antes de que de nuevo explote todo por los aires gracias a una bomba lanzada por el gobierno para acabar con la infección de Raccoon City. Claire se va a Europa para buscar a Chris, su hermano, al igual que Jill para acabar con Umbrella. Leon da en adopción a Sherry al gobierno de los Estados Unidos, al tiempo que decide trabajar para ellos. Es entonces cuando tienen lugar los eventos de Resident Evil Código Verónica, donde Claire se infiltra en un laboratorio secreto de Umbrella en París y acaba presa por la corporación en la isla de Rockford. Aquí regresan dos personajes, Alexia Ashford, la nieta criogenizada de Edward Ashford, que se chutó el virus T Verónica y que por fin despierta después de 15 años, y Wesker, que regresa para buscar muestras de este mismo virus. Leon le dice a Chris que su hermana está en peligro y este aparece para rescatar a su querida hermanita. Así que Alexia se tiró 15 años durmiendo para nada porque llega Chris fucking Redfield y la revienta a ella y a su hermano en todas sus formas, no sin antes descubrir que Albert Wesker sigue vivo. Y sí, lo habéis adivinado, Chris y Claire huyen antes de que todo explote, porque todo termina en esta saga explotando. Chris se separa de Claire y aúna a fuerzas con Jill para tratar de acabar con Umbrella de una vez por todas en una base secreta rusa. Ambos se enfrentan al Talos, el ser más poderoso y definitivo creado por Umbrella. Lo matan igualmente. Finalmente, Umbrella es pillada con las manos en la masa y se la culpa por todo lo que ocurrió en Raccoon City, a la par que el FBI y el gobierno ruso inician la búsqueda del último fundador de la compañía vivo, Oswald Spencer, aunque Wesker sigue vivo y aún anda suelto. Ahora sí, es cuando comienza Resident Evil 4.
¿Pero qué hace ese tío en mitad de la... ¡Detrás de ti, imbécil! Un auténtico macho, mamadísimo, Still awake. llamado Leon Sabroso Kennedy, con una misión imposible: dejar de ser tan atractivo. Pero la hija del presidente de los Estados Unidos ha sido secuestrada por una secta satánica de monjes rusos, españoles, calvos, terroristas. Viajaremos hasta un pueblo de España llamado No Tengo Ni Puta Idea, donde los habitantes han sido infectados por un parásito que les hace sentirse atraídos por Leon. ¡Detrás de ti, papito! ¡Agarren ese culo! Aunque no tiene que ver con que pese a ser españoles, no sepan hablar español. ¡Lárgate, cabrón! Pero no te reirás tanto cuando se te acabe la munición y aparezca el tío de la motosierra para que te cagues encima. Aunque ese será el último de los problemas de Leon cuando descubra que está solo, que le han robado su chaqueta y que ahora él también tiene el parásito. Pero Leon no está solo, porque lo ayudarán su novia española, Luisito, ¡Wow! Es una mezcla de sabores impresionante adentro de mi boca. y el buhonero, ¡Welcome! un vendedor ambulante inmortal al que podremos comprar armas de destrucción masiva, hasta un lanzacohetes para matar a la hija del presidente. Pero Kratos ¡Tengo pica gorda! es el alcalde del pueblo y tiene otros planes para Leon, aunque una admiradora secreta lo ayuda a escapar del terrible calvo. Y deberá luchar contra monstruos marinos, gigantes, perros con tentáculos, puzzles absurdos y más rusos. Pero lo que no sabía Leon es que su mayor enemigo era ella. Te haré la vida imposible. La hija del presidente, que se morirá sola si no le prestamos constantemente atención. Todo el mundo quiere secuestrarla una y otra vez más. Hasta el buhonero quiere secuestrarla ¡Welcome! para ver los secretos que esconde debajo de esa falda. Leon conoce al Mago Oscuro. El líder de los calvos rusos les cuenta sus planes y que Ashley y Leon pronto serán sus esclavas y nos deja escapar. Kratos se enfrenta a Leon por última vez con su forma final, pero Leon se transforma en Super Saiyan y le revienta la cabeza. El ojo de Kratos resulta ser la llave de un castillo. ¿Pensabas que el juego se había terminado ya? Pues aún te queda un castillo y una isla. El dueño del castillo es Macaulay Culkin y el juego entonces se convierte en Solo en Casa 4, donde tendremos que evitar todas las trampas que Napoleón Bonaparte nos ha dejado hasta encontrarle en un castillo lleno de montañas rusas y lava, con el mismo diseño de niveles que Dark Souls 2. Además, tendremos que jugar como Ashley y resolver más puzzles para que luego la secuestren otra vez. Aparece la señorita Ada Wong, que sigue milagrosamente viva y más sexy que nunca. Ah, y el líder de los calvos rusos mata a Luisito. Ahora sí viene lo chido. Pero ¿a qué le importa mientras no maten al buhonero? Al fin llegamos hasta Napoleón Bonaparte para descubrir que es tarde y que Ashley ha sido llevada a una isla secreta. Pero no podremos llegar hasta ella porque Ramón ha absorbido a T-17 y T-18 y se convierte en célula perfecto. Pero le matamos igualmente. Leon llega a la isla, donde los enemigos siguen teniendo el mismo coeficiente intelectual. Pero Arnold Schwarzenegger, nuestro antiguo camarada y aliado, intenta matarnos en un duelo con cuchillo. Pero Ada nos ayuda. Todo eso da igual, porque aparecen estos bichos que harían cagarse a Chuck Norris cada noche. Schwarzenegger intenta matarnos de nuevo con el poder de los esteroides. Pero Leon activa el Ultra Instinto. Mientras superamos unos láseres con estilo, Ashley se va poseída, pero con la ayuda de Ada volvemos a encontrarla y nos deshacemos del parásito para enfrentarnos finalmente al Mago Oscuro, forma final que tiene prisionera a Ada. Pero nada de lo que hacemos sirve hasta que conseguimos un lanzacohetes. Pero no es un lanzacohetes cualquiera, porque es rojo.
destruyen al líder de los calvos rusos. Ada le roba a Leon la muestra de las plagas, pero a cambio le da una moto acuática para huir. Todos son felices, o eso creía Leon. He debido dejarme la pistola en el asiento y se me está clavando. ¡Qué pistola, Leon! Es así como llegamos hasta el primer... Resident Evil Revelations. Tras la caída de Umbrella, el mundo se llena de bioterroristas que son combatidos por la FBC y la BSAA, donde ahora trabajan Chris Redfield y Jill Valentine. El grupo bioterrorista de Ilvetro libera un nuevo virus llamado T-Avis. La FBC decide que lo mejor para controlar la situación es hacer volar por los aires la ciudad de Terra Grigia, así que la destruyen con su rayo láser. Un año después, Jill acude hasta el barco Queen Zenobia, junto con su compañero Parker, para rescatar a Chris, lo cual era mentira, porque este anda de vacaciones en Europa con su nueva novia rusa. Así que Chris es al final quien deberá rescatar a Jill, que cae en una trampa. Encuentran a un pelirrojo polifacético y descubren que la rusa llamada Jessica es en realidad malévola. Parker se cae por un hueco y Jill y Chris revientan a este bicho gigante. Luego van a por el líder de Veltro, que se transforma en un monstruo que domina la técnica de la transmisión instantánea. Creo que se llama transmisión instantánea. Y al que acaban reventando igualmente. Finalmente, la FBC es la verdadera culpable de todo. Así que lo más relevante de este juego es que el pelirrojo que encuentran en el barco y Jessica trabajan para Tracel, los villanos de Resident Evil 5. Y para saber qué hacían Jill y Chris, hasta que Oswald Spencer es encontrado por Albert Wesker, que asesina al viejo. Jill y Chris se enfrentan a Wesker hasta que Jill decide agarrar a Wesker y tirarse por la ventana. Chris queda desolado, pensando que su mamacita Jill ha muerto, pero como un auténtico macho nunca se rinde, en 2009 acaba destinado en una nueva misión en África. Resident Evil 5. Chris, aún traumado por lo de Jill, sigue trabajando para la BSAA, combatiendo el bioterrorismo, esta vez en África junto a su nueva compañera Shiva Alomar, para detener a Ricardo Irving, un contrabandista de armas bioorgánicas. Pero después de muchos tiros, Wesker reaparece junto con una Jill rubia, controlada por este para arruinar la misión con un nuevo virus llamado Uroboros. Pero al final logran librar a Jill del control del villano y deciden enfrentarse a un Albert Wesker mamadísimo, producto de los esteroides, y logran derrotarle con el arma más temible de la saga, los misiles. Y todos se van en el helicóptero felices y contentos, como no. Llegamos a Resident Evil Revelations 2, donde Claire Redfield trabaja ahora en TerraSafe, junto con Moira, la hija de Barry Barton de Resident Evil 1. Ambas son secuestradas por un grupo militar durante una reunión de empresa y acaban prisioneras en otra isla donde realizan experimentos con otro nuevo virus llamado T-Phobos, un virus que solo se activa cuando te cagas de miedo. El caso es que la villana de este juego es Alex Wesker, creadora de este virus y superviviente restante del proyecto W de Oswald Spencer. Esta llegó a la isla para tratar de ayudar a Spencer a alcanzar la inmortalidad, pero al final lo traicionó y acabó investigando para su propio beneficio. El caso es que Claire y Moira intentan detenerla, pero Alex se suicida e inicia una cuenta atrás de autodestrucción, en la que Moira queda atrapada bajo unos escombros. Claire logra salvarse y Barry Barton reaparece para salvar a su hija y acabar con una Alex Wesker mutada que se había transformado a causa del miedo. Así que con la ayuda de Claire, su hija Moira, que sobrevivió gracias a un DLC de pago y a un enorme misil, logran destruir a Alex Wesker. Así que por enésima vez todos huyen en el helicóptero de nuevo felices. Llega Resident Evil 6, año 2012. Tienen lugar varios ataques en China, América y Europa, haciendo que Leon y Chris Redfield unan sus fuerzas para detener a una organización llamada Neo Umbrella. En este juego se reúnen Leon, Chris, Sherry, sí, la hija de William Birkin en Resident Evil 2, y que ahora se ha echado un novio que se hace llamar Jake Muller y resulta ser el hijo bastardo perdido de Albert Wesker. En fin, un puto lío. Pero el caso es que también aparece de nuevo el Crash de Leon, Ada Wong. Para la gran sorpresa de todos, Neo Umbrella ha desarrollado un nuevo virus, el virus C. Sherry intenta convencer a Jake de que done su sangre porque al tener sangre de Wesker, su donación podría ser clave en la búsqueda de una cura para el nuevo virus. Mientras tanto, descubrimos que Ada era la waifu de uno de los involucrados en el bombardeo de Raccoon City en Resident Evil 2, un tal Derek Simmons, que estaba más obsesionado con Ada que el propio Leon. Así que, como es lógico, Derek hizo un clon de su waifu con su asistenta, Carla Radames. A Carla esto no le hizo ni puta gracia, así que para vengarse creó Neo Umbrella, para infectar al mundo con el virus C. Ada acaba con Clara Radames para limpiar su nombre. Leon derrota a Derek Simmons
y Chris y su compañero Pierce rescatan a Sherry y Jake Muller, que eran prisioneros de Neo Umbrella. Jake decide donar finalmente su sangre, pero Pierce, el héroe, se sacrifica para que Chris Redfield se salve. Finalmente llegamos a Resident Evil 7, donde un buque con un cargamento naufragia cerca de las costas de Luisiana. Un hombre llamado Jack rescata a una mujer y a una niña llamada Evelyn y las lleva a su casa junto con su esposa Margaret, su hijo Lucas y su hermana Zoe. Pero tras la llegada de la niña todo se va a la mierda. Los Baker, que eran una familia normal, empiezan a hacer unas movidas súper raras. Zoe encuentra a la mujer que rescató Jack y unas notas que nos advierten que la niña es una hija de su madre. Pero Evelyn nos descubre y se revela que la familia Baker está ahora bajo el control de la niña. 3 años después conocemos a Ethan Winters, que se dirige hasta una vieja casa en los pantanos de Luisiana tras recibir una llamada de su esposa Mia, que llevaba desaparecida 3 años. Ethan encuentra en uno de los sótanos a su esposa Mia, que dice que nunca le dejó ningún mensaje, e intenta matar a Ethan. Zoe le aconseja escapar por el ático, pero Mia reaparece y le corta una mano a Ethan, que antes de rematar a su esposa es detenido por Jack. Nos despertamos cenando a la mesa de los Baker. Descubrimos que también hay una vieja en la familia y Zoe nos cose la mano. Un policía llama al timbre y todos se largan para investigar, momentos que aprovechamos para huir. El policía muere como a los 5 segundos. Zoe le revela a Ethan que el vínculo infeccioso de la familia con la niña impide liberarlos de su control y que Margaret esconde una cura en algún lugar. Ethan revienta a Jack y a Margaret Baker, pero Lucas secuestra a Mia y a Zoe y monta con nosotros todas las películas de la saga Saw. Lucas huye y encontramos a las chicas. Zoe nos ayuda a fabricar 2 dosis de la cura, pero una de ellas la empleamos en derrotar a Jack forma final, por lo que solo queda una dosis de la cura, que obviamente le damos a nuestra mujercita. Zoe se cabrea, pero nosotros nos vamos igualmente en bote, aunque al acercarnos al buque hundido, los poderes de Evelyn nos arrojan al agua. Despertamos como Mia para descubrir que Evelyn se ha llevado a Ethan. Mia recupera la memoria y descubrimos que iba en el barco del principio, ya que trabajaba para la organización que lo tripulaba. Además, para Evelyn es como una madre, y fue la niña quien causó el naufragio del barco y la muerte de toda la tripulación, ya que se trata de un arma biológica. Evelyn cree que ahora que Mia ha recuperado la memoria hará por fin su papel de madre, pero Mia se niega y Evelyn se cabrea. Mia rescata a Ethan, pero antes de escapar del buque, Mia le entrega una muestra del tejido de Evelyn a Ethan y decide quedarse atrás para salvarle. Llegamos hasta unas minas donde interceptamos un mensaje de una milicia desconocida que acaba de llegar a la casa de los Baker en busca de la niña para matarla. También descubrimos que Lucas está vivo y realizó un trato con una empresa externa para intercambiar lo que sabía sobre la niña a cambio de un suero que lo librara del control de Evelyn. Ethan descubre que la nueva bioarma E001 está destinada a manipular las mentes de sus enemigos, además de una necrotoxina capaz de matar a las armas biológicas. Así que Ethan le pega un jeringazo a la puñetera niña y deja ver su verdadera forma, la vieja de la mansión Baker, que alcanza su nueva forma final y acaba siendo derribada por un helicóptero desconocido. Momentos que aprovechamos para acabar de una vez por todas con Evelyn. Del helicóptero baja nuestro pana Chris fucking Redfield, con un rostro completamente distinto, pero igual de apuesto que siempre. O bueno, no. Nos rescata y encontramos a Mia a salvo en el helicóptero, que resulta pertenecer a una organización llamada Blue Umbrella, que lejos de ser malvada parece estar compuesta por antiguos miembros de Umbrella que ahora buscan deshacer todo el daño que causó la corporación original. En fin, la conclusión es que Umbrella nunca desarrollará un virus lo suficientemente fuerte como para soportar el impacto de un misil. Obviamente esto es un resumen épico de toda la saga. Me he dejado un montón de cosas y personajes, ya lo sé, pero si de verdad queréis más vídeos de historia o vídeos de la historia de cada Resident Evil, dadle a like y suscribiros, porque si apoyáis este vídeo haré más vídeos de historia en el canal, de vuestros juegos favoritos, de vuestra abuela, de lo que pidáis, y quién sabe hasta del próximo Resident Evil 8. Que es igualito a la peli de Van Helsing, que si no la habéis visto es la pot... A ver. Ah, ¿verdad que hiciste? Ah, sí, sí lo he visto. A
A ver de qué trata. ¿Quiere ganar un segundo salario sin esfuerzo? Invierta en Coca-Cola. Comienza... Hola, esos hermanos y hermanas, ¿cómo va eso? Bien, he pensado en narrarte toda la historia al completo sobre Resident Evil Village, más sobre todo para unir los cabos entre su anterior videojuego como lo fue el séptimo, y por supuesto para que de cara al futuro, si es que recibimos una hipotética novena entrega, tengas un resumen de cómo ha sido hasta ahora la historia de los Winters. Hasta que de pronto se nos hizo el... ¡Jugadores! ¡Bienvenidos al show de videojuegos! ¡Soy Ray Snake Eyes! Y aquí estaba yo ayudando a mi amiguito haciendo unas pesas que a veces el pobre necesita unos impulsitos. Ya está claro que este debe ser tu equipo para tu ejercicio. Bien, como sabéis, la historia de Resident Evil Village tiene lugar hasta 3 años después de los eventos de Resident Evil 7. Donde Ethan Winters y su esposa Mia se mudaron a un pueblo de Europa del Este a través de la BSAA. El caso es que Chris Redfield fue quien tuvo la idea para así esconderlos durante años dándoles curso de entrenamiento militar, para que estos supieran defenderse y que en los próximos años llegaron a tener un bebé como lo fue Rosemary. Así que este cambio de hogar fue debido para intentar ocultarlos tras el incidente de la hacienda de los Baker, ya que se trataba de un tema bastante delicado para explicar y que lo encubrieron como una fuga de gas que mataría a todos los miembros de la familia, a excepción de Zoe y Joe, que estos sí que llegaron a sobrevivir. Entonces, en una tranquila noche, Mia, para acostar a Rose, le contó una historieta llamada Aldea de Sombras, donde relataba la historia de una niña rebelde que se escapó de su madre, y que en mitad de ese camino hacia el bosque se encontraría con diferentes criaturas, que cada una de ellas le regalaba ciertos artículos. Hasta que más adelante, tomando con fuerza el último objeto de la última criatura, esta sería castigada por todas las criaturas ante su inocencia. A todo esto, es cierto que Rose aún es muy joven como para comprenderlo, y se durmió antes de que Mia pudiese terminar la historia, pero el caso es que Ethan expresó su preocupación en que le haya contado un cuento de terror a simplemente un bebé. Entonces ella le pidió que le acostara, dejándola en la cuna para que durmiese, lo que Ethan no dudó en obedecerla. Así que cuando estuviese preparada la cena, Ethan se sorprendió en ver cómo Mia se había convertido completamente nativa del lugar, más teniendo en cuenta todo lo que había sucedido en un pasado. Pero Mia le replica que dejara de preocuparse tanto, ya que los eventos recientes pasan demasiado rápido. Pero estos acabaron discutiendo en cómo ella era capaz de olvidar e ignorar todo lo que había sucedido en Luisiana como si nada. Hasta que de pronto Mia comenzó a recibir muchos disparos en el hombro, dejando el cuerpo sin vida en el suelo. Pero Ethan, ante todo ese asombro, intentó cubrirse debajo de una mesa, hasta que empezó a darse cuenta de que ese ataque fue liderado por el mismo Chris Redfield a través de su escuadrón Hound Wolf. Y antes de que este pudiese darle alguna respuesta, acabó por rematar a Mia en el suelo ante los ojos de Ethan. Aparte, el mismo Chris decidió llevarse a Ethan y Rose como cautivos, teniendo que noquearlo, ya que lógicamente no dejó de incomodarles por todo lo que había sucedido. Digamos que en ese transcurso, Ethan recordó en cómo discutía con Mia sobre los temores de la verdadera naturaleza de Rose y de sus efectos que podría haber heredado. Pero aquella discusión terminó cuando recibieron una llamada del médico del bebé. Winters de pronto se despertó en mitad de la nieve porque ese convoy que lo transportó fue volcado y aparentemente atacado porque los hombres estaban ya muertos en el suelo. Lamentablemente no había rastro de Rosemary y pudo recoger un teléfono que justamente estaban llamando. Y él aprovechó naturalmente en intentar conocer qué diablos había sucedido. Pero es entonces cuando al otro lado se encontró con una negativa ante sus preguntas. Así que no le quedó otra que él mismo solo caminar por un sendero a oscuras, encontrándose sangre, animales sacrificados y cadáveres hasta su paso, donde vería un pueblo que le quedaba a lo lejos. Al visitar una de esas casas, se topó con un aldeano que estaba escondiéndose de algo, y que casi llegó a disparar a Ethan por temor de haber sido localizado. Entonces, este intentaba por algún modo saber qué es lo que estaba sucediendo, pero fueron interrumpidos por una criatura parecida más bien a un hombre lobo conocida como Lycan. Entonces, Gregory el Señor le ofreció una pistola para así defenderse, pero lamentablemente antes de que este pudiera hacer algo, fue elevado desde el techo, desapareciendo al instante. Y en el caso de Ethan, fue arrastrado hasta el sótano por uno de esos Lycans.
Allí, a oscuras, encontró varios cadáveres de más aldeanos y uno de esos hombres lobo lo atacó brutalmente de tal forma que le arrancaría parte de esos 2 dedos, pero que Ethan aún así logró abatirlo. Por tanto, intentó buscar información o recursos, logrando sobrevivir a más ataques de esas criaturas. Pero pronto escucharía como en una radio una transmisión sugería que los aldeanos que estuviesen vivos visitasen la casa de Luisa para resguardarse. Pero es entonces cuando una enorme manada de licántropos liderado por un gigante peludo llamado Urias lo atacaron y persiguieron por toda la aldea, llegándolo a rodear. Pero cuando estos estuvieron a punto de ejecutarlo en el acto, las campanas de ese gran castillo sonaron. Y milagrosamente todos ellos se marcharon, dejándolo ahí. A su paso, se encontró con una vieja bruja que le preguntó si él era el padre del bebé. Y cuando éste le respondió con una afirmación, la mujer le dijo que fue llevada al pueblo por su deidad como lo es Madre Miranda, donde el pueblo ha caído en la oscuridad, advirtiéndole de que se encontraba en serios problemas. Ethan intentó llegar hasta ese castillo, pero a su paso encontró a 2 supervivientes como lo es Elena y su padre Leonardo. Que este último estaba gravemente herido, pero que los 2 iban de camino a reunirse con los demás en la casa de Luisa. Realmente cuando llegaron al lugar no les dejaron entrar, y él se ofreció a ayudar porque los Lycans estaban acechando toda la zona. Hasta que un miembro al final decidió abrir la puerta de malas maneras apuntando con un rifle hasta que Luisa por fin les pudo dar la bienvenida introduciéndolos dentro del inmueble. Ya en el interior se encontraron con más supervivientes, como lo pueda ser un borracho o un lisiado, que no paraban de discutir. Al parecer, todas estas personas eran las últimas que quedaban en el lugar, lo que aprovecharía a Ethan en obtener algunas respuestas. Para empezar, a aquel borracho no le agradaba mucho la idea de que entraran extranjeros, y mucho menos los heridos, puesto que podían ponerles en peligro. Pero Luisa, ante todo, mostraba una postura totalmente contraria. De hecho, ella dijo que el pueblo era completamente tranquilo hasta que esos monstruos llegaron atacando todo a su paso. Y que lamentablemente desconocía del paradero de su marido porque fue a buscar ayuda y nunca regresó. De repente, Leonardo rugió de dolor antes de atacar y acabar instantáneamente con Luisa con un machete que había recogido. Además, este derribaría una linterna que provocaría un incendio en toda la casa. Ethan rápidamente le pidió a Elena que escapase, pero Leonardo comenzó a convertirse en una de esas cosas atacando a los demás. Y cuando este se abalanzó sobre Ethan, fue su propia hija Elena quien lo disparó con una escopeta. Ellos inmediatamente intentaron huir por el garaje y escalando unos cuantos pisos para salir cuanto antes, pero Leonardo llegó a trepar por esas maderas, provocando un derrumbe que hizo caer tanto a Elena como a Leonardo entre las llamas. Ethan, muy enfadado por no haberlos podido salvar, logró salir de la casa, pero escuchó unos cuantos tiros al exterior. Y cuando este abrió la puerta, apreció como Madre Miranda acababa de tan solo un golpe con el otro miembro que portaba el arma en la entrada. Así que al intentar perseguirla, se encontró con la vieja bruja de antes en un estado de felicidad, declarando que la muerte les había visitado. Por eso, intentando no hacerle mucho caso, llegó hasta el castillo. Pero antes de intentar entrar, fue capturado por un extraño hombre que tenía poderes electromagnéticos. Cuando por fin se levantó, estaba postrado ante los jerarcas del pueblo o los representantes de las grandes casas del lugar, como lo era Heisenberg, Beneviento, Dimitrescu o Muro. Y por encima de ellos estaba Madre Miranda. Así que en un primer momento... ¡Hola, viejo! ¿Qué haces? Trabajo en un proyecto importante, así que estoy muy ocupado. ¡Pero si ya sacaste 10! ¡Pero ya pues había... hora de trabajo! Todos ellos parecían pelearse por quién iba a quedarse con Ethan para sus jueguecitos. Pero Miranda, poniendo algo de orden, decidió finalmente que Heisenberg sería quien se lo quedase. Entonces ese lunático preparó un tipo de juego dándole hasta 10 segundos antes de enviar a más licántropos que vayan a por él, donde Ethan no le quedó otra que correr y esquivar algunas trampas para poder escapar. Así que ya liberado pudo posicionarse frente al castillo, encontrándose con el duque, un comerciante que vendía armas y suministros para que así se equipase antes de partir. Una vez pudo entrar en el castillo, fue inmediatamente atrapado por las hijas de Dimitrescu, aquella mujer enorme que ya había visto antes, quienes le llevaron ante ella. Y procedieron a arrestarlo hasta que Madre Miranda pensara qué es lo que deberían hacer con él. Ethan, aprovechando que todas ellas se habían marchado, se liberó de aquellos ganchos que le habían colgado ante su dolor. Y por supuesto aprovechó a ingeniárselas por todo ese castillo al intentar buscar a su hija o quizá escapar de esta tortura. Aunque misteriosamente en ese recorrido se volvió a encontrar con el duque,
quien sugirió que Alcina Dimitrescu mantenía a Rose en sus aposentos privados, así que puso rumbo para intentar localizarla. Durante su paso fue perseguido por una de esas chicas que parecían más bien vampiras, pero Ethan tuvo que huir de ellas puesto que parecían inmunes ante las balas. Durante su instancia se encontraría con más criaturas que antes eran criados del castillo y como anteriormente fueron torturados para así convertirlos en vino exportados por la región como es el conocido Sanctis Virginis. Más adelante, cuando fue atacado una vez más por esas vampiras sin ningún tipo de escape, al disparar, dañó por accidente una de esas ventanas, dejando entrar algo de frío y demostrando la mayor debilidad de estas hijas. Así que naturalmente aprovechó en derribarlas una a una. Al subir por la zona elevada del castillo, pudo escuchar una conversación entre Dimitrescu y la madre Miranda, lo que provocaría el enfado de aquella mujer de más de 2 metros cuando estaban hablando y lanzando el tocador contra el suelo. Pero cuando ésta se marchó, Ethan aprovechó en meterse en esa habitación, colándose para recoger una llave. Pero más bien, de poco le serviría porque fue localizado y estrangulado por Alcina, ejerciendo tanta fuerza sobre él, lo cual lo estamparía varios pisos abajo. Así que en las mazmorras, intentando huir cuanto antes, Ethan intentaría accionar un interruptor hasta que una de esas garras de Dimitrescu le cortó la mano derecha. Pero Ethan intentó eludirla el tiempo suficiente para volver a unir su mano y escapar de esa condesa. Más adelante, cuando consiguió los objetos necesarios para escapar del castillo y derrotar a sus hijas, fue a una torre que quedaba al frente para así encontrar un sarcófago que albergaba la daga de las flores de la muerte. Un arma tan demoledora que mezclaba los venenos de toda Europa. Y que antes de que pudiera hacer algo, Alcina lo detectó atacándole. Pero ante su defensa, le clavó al instante esa misma daga, lo que provocaría una reacción tan fuerte que transformaría a Dimitrescu en una enorme criatura como lo era un dragón, desenvolviéndose un combate en el exterior del castillo intentándolo aplastar, pero que gracias a las armas que había reunido pudo derrotarla. En la salida del castillo encontró un frasco emergente que inmediatamente destapó una salida a las afueras, y así de una vez por todas logró escapar. Esto le conduciría hasta una cueva encontrándose con la misma vieja bruja que seguía con las mismas oraciones. Al intentar encontrar algunas respuestas, esta solamente se reía y le comentaba que Rose sería sacrificada como una vida por otra vida. Y que los 4 frascos que habían divididos como el que tenía, corresponderían a cada casa del pueblo para abrir un camino que lo conduciría hasta ella. Todos ellos representados en un mural que inquietantemente era similar al logo de la corporación Umbrella. Así que él continuó pasando por un altar y una enorme zona con las figuras de los fundadores de la villa. En su paso se volvió a encontrar con el duque, quien le mostró que ese vidrio que había conseguido contenía en concreto la cabeza de su hija Rose. De hecho, se podía decir que todo su cuerpo era dividido en más frascos como este, y que aún así sí que podría salvarse, ya que sus poderes permiten que su esencia permanezca. Aparte, este le indicó que debía buscar a alguien que le ayudara, estando ubicado en una casa con una chimenea roja, quedando justamente al otro lado de la villa. E Ethan, a regañadientes, sin nada que perder, tuvo que hacer caso al duque, dirigiéndose hasta ahí solo para ver que el dueño había sido devorado por un Lycan. Pero para su suerte, sí que pudo hacerse con una llave que le daría acceso al enfrentarse con los demás jerarcas del pueblo, como lo eran Beneviento, Moreau y Heisenberg. Primero se dirigió a la casa de Beneviento, pero que en su camino las plantas cercanas emitieron una feromona que lo afectó, teniendo alucinaciones con Mia y que al entrar pudo sospechosamente encontrarse con el frasco que necesitaba. Pero la realidad es que se trataba de una trampa realizada por la muñeca Angie Beneviento, la cual le encerró y le quitó todas sus armas. Todo esto parecía más bien ser una prueba sobre Mia porque encontró tanto una fotografía, pertenencias y hasta un muñeco sobre ella. Y que tras ir uno por uno resolviendo todos sus acertijos, veía como una radio mostraba los momentos más delicados sobre su relación. Sin embargo, él sí que logró escapar hasta que se topó con Angie, quien no le quería dejar marchar, siendo atacado por todos esos muñecos y procediendo a jugar al escondite, teniéndola que encontrar entre todas esas figuras repartidas en la mansión. Ethan tuvo que darse muchísima prisa porque si no, todos iban a atacarlo. Y por suerte, como él había conseguido unas tijeras, fue clavándoselas en la cabeza cada vez que éste la encontraba. Hasta que por fin, al hacerlo por una última vez, se dio cuenta de que acabó con Donna Beneviento desmoronándose al momento. Así que una vez recuperó el frasco y su equipo, actualizó la llave para continuar hasta la presa de Moreau.
Entonces resulta que en mitad de ese camino fue atacado por una bestia lo más parecido a un lobo, del cual escapó hasta la casa más cercana y que ahí mismo se encontraría con el cuerpo sin vida del marido de Luisa. Pero armándose de valor acabó con aquella monstruosidad y avanzando hasta el embalse, un pueblo de pescadores abandonados que estaba completamente inundado. Ethan a escondidas se las ingenió para robarle el frasco a Moreau cuando éste estaba desprevenido. Pero como esa abominación estaba hablando por teléfono sobre una niña especial de Miranda, esto hizo enrabiar a Ethan, tuviendo que intervenir, delatándose y saber qué es lo que estaban haciendo. Pero Moreau le respondió con que solo querían recuperar el bebé de Miranda. Entonces, antes de que Winters pudiese hacer algo, le reveló que había bloqueado su salida a base de unos ácidos, lo que hizo que inmediatamente tuviese que huir del lugar cuanto antes. Pronto encontraría una barca para continuar, lo que le llevaría a una caseta de ese embalse. Pero al entrar vio como misteriosamente habría unos equipos de investigación, lo que chocaba bastante en este lugar. Hasta que fue atacado por uno de esos miembros de los Hound Wolf enfrentándose a Chris Redfield, quien había sido el artífice de todo este puesto. Ethan, todavía molesto, intentó obtener respuestas sobre el ataque a su mujer, pero parecía que Chris no quería hablar sobre el tema. Hasta que uno de sus compañeros parece preocupado por si han sido vistos por Miranda y que sepa que están infiltrados. Chris llegó a mencionar que han estado este tiempo haciendo análisis de muestras y de la infección relacionada con el moho, que aparentemente estaban relacionada con este pueblo. Por eso advirtió a Ethan de que mejor se mantuviera al margen hasta que de pronto un pez enorme mutado emergió del agua atacándolos a todos y separándolos. Ethan se subió a un muelle como pudo junto a Moreau, quien le dijo que su salida estaba bajo del agua y que Miranda se estaba preparando para la ceremonia, revelando que el propio Moreau se trataba de ese pez. Mientras él intentaba escapar de ese pez mutado antes de que lo devorase, se dispuso a abrir la presa para drenar todo ese agua y así intentar estar en igualdad de condiciones. Por eso, una vez lo logró, procedió a luchar contra Moreau en ese pueblo ya seco, del cual a base de muchos disparos lo logró derribar. Así que continuando por la mina que había al exterior... ¿Quiere ganar $1000 hoy? Y después $1000 al día, cada día. Recuperó otra pieza de llave para así poder continuar. Hasta que en una televisión cercana, el mismo Heisenberg se comunicó con él, quien le ofrecía una ayuda pactando en si pudiese sobrevivir a lo que le esperaba en su fortaleza. Entonces, como este le mandó la ubicación, tuvo que dirigirse hasta ahí, utilizando los carteles que había dejado en todo el pueblo. Una vez en la prisión, se las tuvo que arreglar para abrir la puerta tras tirar de varias palancas, y posteriormente tener que luchar contra muchísimas criaturas que había en su interior. Pero no todo acabaría aquí, sino que también se encontraría con Urias, aquel hombre lobo de gran tamaño que lo atacó como bienvenida cuando llegó al pueblo. Por lo tanto, una vez acabó con todos y recogió el cuarto y último frasco necesario, tuvo una visión de cómo extraían las partes de Rose. Luego, Heisenberg elogió a Ethan por sus esfuerzos una vez más, y este le indicó que volviese a colocar los 4 frascos en el altar. Así que Ethan se dirigió a colocarlos y llevarse el cáliz del gigante a otro pedestal, para así accionarlo y descender por una plataforma, lo que le llevaría a la gran fábrica de Heisenberg. Ahí mismo se encontraría a ese mismo hombre, quien parecía seguir haciendo esto como una especie de prueba, para ver si Ethan podría ser parte de la familia de Miranda. Aunque Ethan no estaba en la labor de aceptar, Heisenberg sí que estaba de acuerdo y explicó que incluso Miranda tenía miedo del poder de Rose. Por eso nuevamente le ofreció que los dos intentaran salvar a Rose y utilizarla como medio para acabar con Miranda. Pero una vez más Ethan lo rechazó, diciendo que su hija no era ningún arma de usurpación. Así que Heisenberg no le quedó otra que dejarle caer al fondo de su fábrica ante su negativa. Inmediatamente, Ethan fue perseguido por una criatura que portaba una hélice como torso, intentándolo evadir. Pero incluso evadiéndolo, vio cómo dentro estaba lleno de cómo había otras criaturas mecánicas creadas por el mismo Heisenberg. Entonces, en su paso para intentar escapar, por la megafonía, este le citaba como Miranda tomó a la fuerza a varios niños, incluso al propio Heisenberg como parte de sus experimentos para así convertirse en sus sirvientes. Por eso este tiempo ha compartido el deseo de alcanzar el poder y liberarse de las garras de Miranda. Más adelante se volvió a encontrar de nuevo con aquella cosa que portaba esas hélices y lo destrozó una vez por todas, encontrando su punto débil situado en la espalda. Todo ello para detenerlo y llegar hasta el final de la fábrica.
Pero Heisenberg se volvió a aparecer haciendo uso de sus poderes, transformándose en una criatura enorme que detuvo a Ethan al momento y mandándolo nuevamente al fondo de la misma fábrica. Ya en la parte más baja, al intentar continuar, fue sorprendido y desarmado por Chris Redfield, quien también se encontraba en esa posición y que estaba colocando unos explosivos. Entonces Ethan, aún más insistente, quiere saber la verdad. A lo que Chris no tuvo otra que revelarle que esa Mia que había disparado era Miranda disfrazada, quien poseía poderes de cambio de forma, debido a su condición de arma biológica. Ethan, enfadado, exigió por qué no se lo había contado antes, pero este le informó que no quería involucrarlo porque sabía perfectamente lo que iba a hacer. Así que Chris le explicó que la propia Miranda está loca y que aquellos monstruos como la aldea fueron el trabajo de toda su vida, ya que se tratan experimentos a través del Mo, tratándose de una repetición de lo vivido en Dalby. Y que lamentablemente al introducirlos en el cáliz, ahora Miranda tiene la posesión de los frascos necesarios para una... Medio brujita la cuestión, ¿eh? Un virus creado... O sea, medio raro, ¿eh? Una mezcla entre virus y brujería. Cuática la cuestión, ¿eh? Puede ser, ¿eh? Puede ser. Ceremonia. Chris se marchó para reunirse con los hombres y le dejó con una máquina en forma de tanque para que lo pudiera utilizar en la derrota de Heisenberg, ahora que él estaba completamente transformado. Así que Ethan tomó toda esa artillería y subió por el ascensor para enfrentarse a él en una intensa batalla. Sin embargo, después de muchos disparos, Heisenberg estuvo a punto de acabar con Ethan cuando le despojó de su máquina. Pero este fue distraído por la explosión de su propia fábrica, lamentablemente por haber perdido el ejército de robots que pensaba utilizar contra Miranda no muy tarde. Hasta que en una de esas tormentas eléctricas hicieron que Ethan alcanzase en el aire su propio tanque del cual había sido despojado y disparase al punto débil de Heisenberg, destrozando esa turbina que lo alimentaba. Así que tras acabar, él mismo intentó notificar a Chris de su éxito. Pero es entonces cuando la mismísima Miranda se le apareció, burlándose de él tomando la forma de Mia. O si no, de esa misma vieja con la que conversó al comienzo, revelando que también fue la misma persona. Ella le explicó que Rosemary no solo es la sucesora de Evelyn, sino su forma verdadera. Y que por lo tanto, ella misma debería tenerla para así el renacimiento de su hija Eva. Pero antes de que éste pudiera hacer algo, le atacó arrancándole directamente el corazón, lo que le llevaría a una muerte segura a los pies de Miranda, dando ahora comienzo a la ceremonia para revivir a su hija. Mientras tanto, un miembro del escuadrón de Chris confirmaba la muerte de Ethan. Y Chris admitió que todo este tiempo habían sido descuidados con Miranda al no haberse asegurado en aquel momento cuando la dispararon, ya que ella había fingido su muerte cuando la habían capturado en la casa de los Winters. Entonces, como no les quedaba otra, ellos también se fueron de camino hasta ese lugar de ceremonias para intentar paralizarlo. Pero vieron cómo a lo lejos se dieron cuenta de que el equipo de la BSA también habían enviado a sus helicópteros por razones desconocidas. Aún así, Chris instruyó al equipo para acabar con Miranda y salvar a Rose, mientras que a otro de sus compañeros le ordenó investigar qué es lo que estaba haciendo la BSA aquí. Como inconveniente, Miranda había incendiado toda la aldea y creando una barrera de moho enorme para impedir que llegaran hasta la ceremonia. Por eso Chris tuvo que abrirse paso desde la casa de Luisa en escombros hasta el bloqueo, teniendo que derribar a todos por su paso. Más adelante lograron reventar ese bloqueo con un dispositivo que conectaba con los misiles de su compañero en el aire, para así destruirlo y acceder por una de esas cuevas que lamentablemente se quedaría encerrado con otra criatura enorme, siendo el hermano mayor de Urias, del cual tuvo que aguantar todas esas embestidas hasta que su compañero lobo bajo ese dispositivo lo llegó a derribar. Ya en el interior de la cueva encontraron la gran raíz de ese moho conocido como megamiceta, y le colocaron una bomba de neutrones N2 para hacerlo destruir. Pero antes de detonarlo, como se sentía muy mal por no haberle contado la verdad a Ethan, fue más allá a buscar información encontrando el laboratorio de Miranda. Y ahí mismo es cuando conoció más sobre sus experimentos o de su pasado. En realidad, ella era una bióloga de hace más de 100 años, cuya hija llamada Eva había muerto a causa de la gripe española, y que ante su desesperación se fue hasta esa misma cueva para dejarse morir, hasta que para su suerte encontraría la megamiceta, una sustancia de moho que absorbía la conciencia de los que perecían, y que debido a sus habilidades regenerativas comenzó a experimentar con ese moho para desarrollar un parásito conocido como Cadou.
Así que a lo largo de todos estos años, bajo sus experimentos, intentó encontrar un anfitrión para que Eva reviviese, el mayor de los deseos de Miranda. Por lo tanto, los 4 jerarcas eran en realidad candidatos que lograron vincularse con el Cadou, pero que lamentablemente no fueron los anfitriones adecuados para que Eva reviviera. Aunque sí que es cierto que cada uno de ellos portaban poderes diferentes y especiales. Por eso se hizo pasar como una deidad para el pueblo junto a los 4 jerarcas, en someter a los aldeanos a sus experimentos, lo que los transformarían en Lycans como una reacción negativa. Entonces, años más tarde, también colaboraría con The Connections para crear a Evelyn, prestando parte de ese Mo y parte del ADN de Eva. Pero también este experimento resultó ser una anfitriona inadecuada. Aunque The Connections le llegó a informar de que Rosemary podía ser la anfitriona perfecta para Eva, lo que inmediatamente se hizo pasar por Mia para intentar arrebatársela. A su vez, Miranda tenía unos cuantos estudiantes como lo fue Oswell Spencer, un total admirador de ella que compartirían muchos conocimientos. Pero como las aspiraciones de Miranda no iban más allá que resucitar a su hija, hizo que Oswell Spencer se desviara en búsqueda de un objetivo mucho más ambicioso, como el desarrollar una infección a través de un virus para la evolución humana. Y de hecho había encontrado el progenitor en África, lo que le llevaría a fundar la compañía Umbrella. Y que debido a ese buen recuerdo que había mantenido con Miranda tras visitar esta misma villa, utilizó el logotipo de ese mural inspirándose en los 4 señores de la cueva. También Chris en el laboratorio encontraría a Mia encerrada en una celda, y tuvo que darle las malas noticias sobre el paradero de su marido. Pero es entonces cuando Mia le reveló que esto no era posible porque ni Ethan sabe de lo especial que podría llegar a ser. Así que acto seguido Ethan se encontraba vagando por un páramo frío donde Evelyn se estaba burlando de él, diciéndole que él estaba muerto. Ethan asumió que fue Miranda quien lo había matado, pero Evelyn lo rechazó y le explicó que Ethan siempre había estado muerto, ya que nunca estuvo bajo las manos de Miranda. Por eso se da a entender que él había muerto desde su primera visita en la casa de los Baker, y que lo único que le había mantenido con vida desde el momento fue el Mo, porque una vez accedió a la hacienda de los Baker quedó totalmente infectado. Evelyn a todo esto le dijo que nunca volvería a ver a su familia, pero Ethan está decidido a salvar a Rose. De pronto se despertó dentro del carruaje del duque que lo había estado rescatando, y lo llevaría hasta Madre Miranda sabiendo que querría combatir por una última vez. Al llegar al sitio ceremonial, el duque advirtió a Ethan que está en un punto sin retorno, y que una vez lo cruzase no volvería a su antigua vida por más tiempo. Una vez ahí, ve como Rose ha renacido en lugar de Eva, y los poderes de Miranda comienzan a fallar. Por ello, tras una distracción causada por Chris disparándole, Ethan y Miranda luchan por Rose. Pero la desesperación de Miranda hace ganar y absorbiendo a Rose dentro de sí misma, mientras comenzó a mutar a través de varias formas para combatir. Ethan peleó y logró derrotar a Miranda donde Rose emergía entre los restos. Pero Winters perdió el conocimiento cuando su cuerpo comenzó a deteriorarse y ese Mo que lo mantenía con vida también. Todo ello después de la caída de Miranda. Entonces Chris entró, lográndolo despertar, y lo ayuda a guiarlo fuera de ese sitio que se venía abajo. Pero no tendrían mucho tiempo que perder porque esa bomba iba a estallar. Lamentablemente, lo que quedaba de la conciencia de Miranda se fusionó con la raíz de la megamiceta, haciéndolo todavía más grande. Pero Ethan ya no podía más y sabía que su destino acababa aquí. Principalmente porque el objetivo era destruirlo todo. Así que en última instancia decidió entregarle a Rose junto con su abrigo para darle calor, mientras le pidió que mantuviera a salvo a su hija y su mujer, lamentándose por haberlos fallado. Por ello Chris, sin tener otra alternativa, aceptó, entregándole el detonador para que sea Ethan quien se sacrificara. Una vez pudieron escapar con vida, Mia se da cuenta de que Ethan no estaba con ellos. Y por supuesto quería exigir en dónde se encontraba. Pero es entonces cuando Ethan activó ese detonador que daría origen a la explosión que pondría fin a todo ese pueblo. Un apenado Chris le contó que sí que iba a salvarlo, pero que no tenía otra alternativa, ya que no dejaba de ser la decisión de Ethan en intentar salvar a los demás. A su vez, uno de sus compañeros le informó que la BSA misteriosamente había enviado armas biológicas vestidos como soldados para luchar contra Miranda, teniendo uno de esos cuerpos como prueba que parecían más bien un zombie. Así que Chris inmediatamente ordenó a sus compañeros que pusieran rumbo a la sede de la BSA en Europa,
Básicamente para conocer más sobre esa decisión, mientras Mia lloraba la pérdida de su marido mientras acunaba a Rose. Entonces, años más tarde, resulta que Rosemary adulta sube al autobús de camino al cementerio para visitar la tumba de su padre, portando justamente el libro de la aldea de sombras. Ese libro contaba justamente al final que los padres de la niña sí que la llegaron a encontrar, pero justamente el padre tuvo que sacrificarse como ocurrió en la realidad. Ella al acercarse le deseó un feliz cumpleaños tardío, debido a que todo este tiempo le habían estado haciendo unas pruebas. Entonces un agente de una organización no conocida llegó al cementerio diciendo que la necesitaban, y sarcásticamente se le ocurrió denominarla como Evelyn. Pero a Rose, como no le gustó nada esto, respondió agarrándole fuertemente de la corbata y amenazándole con que no le volviera a llamar así, puesto que ni siquiera Chris conocía de las habilidades que ella portaba. Entonces Rose subió a ese coche arrepentida y ese agente le hizo la señal de que su compañero no le disparara, puesto que ella estaba todo el rato vigilada y que comprendiese que todavía era joven. Y cuando juntos se marcharon por la carretera, una figura parece deambular por ese mismo camino, tal vez tratándose de Ethan acompañando a Rose. Bien amigos, esto es Resident Evil Village. Me gustaría saber qué tal os ha parecido el juego y nos vemos muy pronto con más contenido. ¡Chao! A ver. Está nueva, ¿no? Ah, también está. Ah, no salió todavía. Excelente. Excelente. Las profecías dicen que Finn volvió interesantes del Ragnarok. El destino solo te ata si lo dejas. ¡Hola, hermanos! Sí, hermanas, aunque sea demasiado pronto, parece que han surgido los rumores o filtraciones de los... Ay, 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 ay. primeros detalles de lo que podría ser el siguiente Resident Evil, correspondiente a la entrega número 9 dentro de sus títulos principales. Pero realmente no te voy a engañar en que estamos ante un tema muy complejo por unas cuantas cosas que han estado sucediendo, así que vamos a analizar sus posibilidades, los hechos y lo que podría suponer para nuestra saga favorita. Hasta que de pronto, si has cerrado los ojos, se nos hizo el... ¡Jugadores! ¡Bienvenidos al show de videojuegos! ¡Soy Ray Snake Eyes! Y esto es lo que me gusta, por fin una almohadilla para sanar mis problemas de muñeca. ¡Yeah! Aquí tenemos otros héroes que a partir de ahora terminarían el modo aldea de sombras.
Bueno, como os decía, nos encontramos en un momento muy dulce para Resident Evil, porque estamos a la espera de los DLCs de Resident Evil Village para conocer la conclusión de Rosemary introduciéndose en la Megamiceta, pero es que también, por ejemplo, en el videojuego multijugador Dead by Daylight, pronto tendríamos nuevos personajes enfocados a Resident Evil, partiendo con nuevos supervivientes y un villano para utilizar. Aunque debo decirte que esto incluso se podría quedar pequeño porque resulta que en el próximo marzo del 2023 llegaría el lanzamiento de Resident Evil 4 Remake, posiblemente el juego más deseado en la historia. Entonces, partiendo con todo este escaparate, se nos hace algo raro que de pronto salgan a la luz detalles del próximo título de Resident Evil dentro de la línea del tiempo actual, como son los juegos con vista en cámara de primera persona. Por ello, debo comentaros que estos se tratan de simples rumores que ni mucho menos están confirmados y sinceramente no esperaría mucho de ellos. Por un lado, sí que me ha sorprendido que la prensa internacional haya estado hablando de ellos, lo que me impulsó en comentaros lo que había sucedido, ya que sinceramente no es que me parezcan válidos, pero sí han sonado interesantes. Así que para empezar, tomando en cuenta los hechos de Resident Evil Village que había sido su anterior, pues todo apunta a que Rose fuese su protagonista, más cuando Ethan Winters se había desvanecido con aquella explosión de la Megamiceta. Aunque visto así, también todo había quedado muy abierto por ese final extraño donde vimos a Ethan caminar. Pero claro, si a esto le sumas a que posteriormente vamos a tener un DLC denominado como Shadows of Rose con la hija de Ethan como protagonista, pues nos hace pensar que a lo mejor Rose no tiene por qué ser la protagonista de la siguiente entrega para únicamente serlo en el complemento. Así que estos datos filtrados provienen desde el portal de 4chan, que es directamente la plataforma más engañosa que existe en cuanto a rumores. Pero sí que es cierto que hace un tiempo acertaron con Resident Evil Village entre una de las miles de filtraciones que en teoría saldrían cada semana. Por lo que una vez más el post que se hizo viral en el foro de Reddit había sido eliminado. Pero sí que pude rescatar el texto original para que podamos tomarlo y analizar cada uno de los puntos que se habían propuesto. Entonces, como se venía rumoreando tiempo atrás, el siguiente videojuego de Resident Evil 9 es denominado bajo el nombre de Resident Evil Apocalypse. Y esto coincidiría justamente con la famosa lista de juegos filtrados de Capcom durante el año 2020, pero tampoco había que ser un genio para saberlo porque todo el mundo se enteró. En teoría, el escenario de este próximo videojuego sería a través de un pueblo fantasma al oeste sin haber especificado la zona en concreto, pero que serviría como un tablero para llevar a cabo cierta operación. Por ejemplo, ya poniéndonos a hablar de escenarios, he dicho que encontraríamos una cueva, ríos y un pueblo, como también un camping, como lugares que iríamos transitando. Imaginando que sería algo parecido a como habíamos visto en Village, ya que teníamos diferentes zonas para atravesar y que habían sentado muy bien. Eso sí, pasando ahora a las criaturas, ese artículo mencionó que los enemigos son una especie de criaturas deformes con un gran énfasis al horror corporal, imaginando que se referiría a la forma como de las dimensiones para que puedan impactarte. Y que en teoría estos enemigos se parecerían a las criaturas mitológicas con cuernos que suelen habitar en los bosques, donde los lugareños lo han conocido más bien como wendigos o chupacabras, siendo este último una especie de híbrido entre una cabra y un humano que además, según las leyendas, habitaba en Maryland, en los Estados Unidos. Entonces ya veis que con esto empieza a sonar algo típico, porque en Village ya habíamos tenido casos de lycans o vampiros. Y parece según esto que Resident Evil quiere extender su bestiario a otras ya conocidas. Así que avanzando en los rumores, han comentado que los enemigos imitarían las voces humanas e incluso podían transformarse en los NPCs aliados para que puedan confundirte. Lo que te obligaría a que observes muy bien cómo es su comportamiento para saber si se tratan de enemigos o no. De hecho, curiosamente, estos monstruos pueden acercarse a ti si ese personaje aliado tuyo había muerto y no lo habías llegado a ver, para lógicamente ocupar su lugar en intentar acabar contigo. Luego, parece ser que el bosque es una pieza clave aquí y por eso se había comentado que sería espeluznante e inquietante. Lo que sería en otras palabras fácil de perderse porque sería un lugar extenso y a veces escucharías pasos detrás de ti, creyendo que en teoría tendrías a alguien, pero que cuando te hayas dado la vuelta no habría nada, aunque a veces sí que pueda ser cierto. Lo que en otras palabras nos dejarían con una mecánica bastante interesante de engaño para que estés obligado a darte la vuelta aunque no lo quieras, para que te puedas asegurar y no corras el riesgo de ser atacado.
Bien, a la hora de acceder a los interiores, parece que el jugador debe forzar algunas puertas para que se abran, bloquearlas o incluso crear barricadas, me imagino, para evitar que te persigan. Aunque se comentó la posibilidad de utilizar armas rompibles de cuerpo a cuerpo, quién sabe, para abrir estas puertas. Lo que confirmaría en teoría que existirían en este videojuego armas que se deterioran con el uso cuando no había ocurrido en otros videojuegos. Así que pasando ahora a los primeros jefes del juego, tendríamos uno llamado Barghest, lo que sería una especie de perro negro gigante con una torcedura y que es menos inteligente en comparación con otros monstruos. Imaginando que siendo algo parecido a lo que habíamos visto a Resident Evil Village, que la verdad se trataban de enemigos que eran increíbles. Luego, ya entrando en los antagonistas principales, nos dejaron con uno de ellos como lo había sido una mujer llamada Glightstick, o al menos así lo habían considerado los lugareños. Se ha dicho que ella tiene un diseño hermoso con adornos verdes y dorados bajo un vestido verde de luto. Y luego, mientras vayas avanzando por el juego, te toparías con otra mujer que ofrecería su ayuda, aunque se trata de un arma biológica bajo el nombre de Hulter. Y que ella se ofrecería como guía para nosotros durante la etapa del bosque, hablándonos sobre la historia de la ciudad cuando le hayas mostrado algunos de los tesoros que hayas conseguido. O incluso también con las llaves o las piezas de puzzles para que te ayude a resolverlas. De hecho, ella también sería quien te enseñase a cómo utilizar las diferentes combinaciones de hierbas, teniendo hasta incluso 7 tipos diferentes en total que se podrían combinar entre sí para que consigas varios efectos. Por un lado, debo decirte que esto me ha sonado muy extraño porque sí que el protagonista de Ethan o Rose ya deberían saber utilizarlas, lo que nos hace sospechar que no sea ninguno de ellos dos él o la protagonista de este videojuego. Además, no deberíamos preocuparnos con nuestra acompañante porque en teoría estos monstruos también temen a esa guía, como también ha respetado mucho a Glightstick, la villana que habíamos mencionado antes, lo que en parte provocaría que ni siquiera se acerquen a ti mientras te encuentres cerca de ella, y que en parte serviría como explicación del por qué ellos no pueden acceder a las habitaciones de guardado o a las zonas seguras. Hasta que llegando al final de estos rumores se ha dicho que todo giraría en torno a las 9 fases de la luna. Por eso la luna a su vez serviría en este caso como un símbolo que veríamos constantemente en el juego. Además de que seguramente aparezca en la portada con un logotipo de una luna en el rótulo de Apocalypse. En teoría, si tomamos el ejemplo de Apocalypse, no han hablado de una fecha, pero según el hackeo que había sufrido Capcom, lo fecharon para el 2023 o incluso 2024, pero ya sabéis que hemos tenido retrasos en todos los juegos por los años de la pandemia. Bueno, entonces entrando en detalles sobre todo lo que ha sucedido, como os decía, me parecen rotundamente falsos. De hecho, hasta entonces el juego ni siquiera ha sido anunciado oficialmente y solo se sabe que está en desarrollo porque el insider Dash Golem ya lo había confirmado y quien desde entonces ha acertado con todos los rumores. Por ejemplo, este usuario allá por el 2021 dijo que tanto Resident Evil 7 hasta Resident Evil 9 tendrían una historia conectada y planificada, ya que todos han coincidido en parte para su desarrollo. Además de que era sospechado que a partir del 9º videojuego, lo que sería el siguiente, ya no tendríamos más títulos bajo un número, sino que todos responderían con un subtítulo. Algo que ya está sucediendo con la gran mayoría de las sagas que mantienen muchas entregas por detrás. Y así se estarían asegurando de no tener que estar contando historias correlativas, sino que serían completamente independientes, aunque tomen elementos de la saga de Resident Evil. Y es ahora cuando llegaríamos a la prueba de oro sobre todos estos hechos, sabiendo qué es lo que ha opinado Dash Golem de estos rumores, a ver si puede responder. Entonces, si tomamos en cuenta sus palabras, él hace no mucho había escrito unos cuantos tweets comentando que directamente la filtración era falsa, aunque siempre le había gustado estar atento de estos rumores, ya sean falsos o no, porque han sonado muy interesantes para sus propios gustos. Así que se puede decir que las fugas que han salido recientemente tanto para Resident Evil 4 Remake y Resident Evil 9 en lo que respecta no son ciertas, pero tampoco quiere ir desacreditando estas fuentes porque sí que es cierto que él mismo no ha vuelto a ver ninguna filtración sobre Resident Evil 9 ni Resident Evil 4 Remake desde hace unos cuantos meses y nunca se sabe. Bien, entonces con esto es lo que deberíamos tener en cuenta. Todavía sí que ha sonado muy prematuro porque no hemos tenido ni siquiera un gameplay a tiempo real completo de Resident Evil 4 Remake. Y ya hemos visto cómo empiezan a salir los primeros rumores, aunque seguramente Capcom sí que esté trabajando ahora mismo desde otro estudio con Resident Evil 9. Incluso ya sabéis que partiendo con los datos de que estaría siendo preparado una especie de trilogía entre el 7 hasta el 9. Lo que quiere decir en otras palabras que la preparación ha comenzado desde hace mucho tiempo
tiempo y seguramente lo notemos en su llegada. Eso sí, lo más probable de todos estos rumores es que Apocalypse sea el siguiente título, o al menos bajo un nombre en clave. Pero por supuesto no tiene por qué reunir todos estos elementos. Bien, entonces la gran pregunta aquí sería replantearse quién sería el siguiente protagonista. Donde todo apunta a que el personaje de Chris Redfield tenga algo que ver debido a cómo había finalizado Village. Con una BSAA tomando clones al parecer similares a Redfield y que los han estado utilizando como armas bioorgánicas. Y luego en el caso de Rose parece no estar muy interesada en sus cualidades, de ahí que tengamos el siguiente DLC de Shadows of Rose, para intentar más o menos poner un fin a ellos, además de no tener buenas relaciones con el equipo de Chris. Por lo que habría que ver muy bien cómo acaba todo este desenlace. Por ejemplo, el portal de Game Run había escrito hace muy poco un artículo curioso donde habían posicionado, o más bien creyeron, que el siguiente videojuego se inspiraría en el pasado como había sucedido con Village, ya que a pesar de ocurrir en la actualidad lo que sería la historia más actual dentro de Resident Evil, pues en verdad esto nos sirvió para conocer los orígenes de la saga, como es la fundación de Umbrella, o mejor dicho, cómo se había inspirado Oswald Spencer para ejecutar los hechos posteriores. Así que por un lado, si Village ha tomado referencias si se trata de un homenaje en parte de Resident Evil 4, puede ser que Resident Evil 9 lo sea en parte sobre Resident Evil 5. Juego donde Chris Redfield había sido protagonista, respaldado entre comillas por Sheva, una mujer como justo habían dicho los rumores y que podría ser el reencuentro de otra amiga suya, siendo en este caso de Jill Valentine, poniendo así un cierre final de oro a los juegos enumerados con los primeros protagonistas de la franquicia como es Chris y Jill. Ok amigos, esto es todo lo que puedo deciros sobre la actualidad de Resident Evil 9. Me gustaría conocer ante todo vuestra validez ante estas supuestas filtraciones y si te han gustado o no. Nos vemos muy pronto con más contenido y ¡chao! Buena, loco. Acepto el reto. ¿Cómo reinventarás tu pista? Seth Track Builder Unlimited de Hot Wheels. La historia de Lifeline se sitúa en paralelo a los eventos del primer juego, poniéndonos en la piel de la Teniente Hawks y el escuadrón Greyhound, que han sido desplegados en la diezmada ciudad de Danforth luego de que cayera ante las incontables hordas de no muertos. Mientras Greyhound se abre paso entre la horda, son contactados por Doghouse, su superior inmediato, quien les informa que la otra mitad de su escuadrón está siendo atacada en la base cercana y que deben apoyarlos inmediatamente para mantener la zona de evacuación. Sin perder tiempo, el trío se dirige hasta ahí y llegan en medio del asalto. Desafortunadamente, solo consiguen salvar a 2 de sus compañeros, ya que el resto cae en batalla. En cualquier caso, no les da tiempo de lamentarse, dado que Doghouse les ordena extraer de la ciudad al Dr. Thomas Horn, pues su investigación sobre la fiebre negra podría ser determinante para encontrar una cura. Informándoles que su helicóptero fue derribado cerca de su posición, Greyhound viaja hasta el lugar del impacto, donde solo encuentran cadáveres calcinados y decenas de no muertos. Sin embargo, al examinar las identificaciones de los fallecidos, se percatan que el doctor no está, por lo cual deciden buscarlo en las inmediaciones, encontrándolo en la gasolinera cercana. Tras rescatarlo, el equipo lo escolta hasta la base, ahora rebautizada como Black Friday, donde esperarán el helicóptero que lo sacará de Danforth. Pero las cosas no salen como planeaban, pues el Dr. Horn les revela que ha sido infectado y decide suicidarse para no ponerlos en peligro. Luego de informar a Doghouse de lo ocurrido, reciben la orden de atrincherarse y esperar nuevas órdenes, algo que no tarda mucho, pues su siguiente misión es rescatar a Julianne Horn, la ex esposa del doctor,
que se ha quedado varada en la carretera. A sabiendas de lo peligroso que es ahí fuera, Greyhound se pone en marcha y aseguran al objetivo. Pero los planes cambian nuevamente sobre la marcha cuando Julene les informa que las notas de su difunto esposo están en su casa, por lo cual deben trasladarse hasta ahí y limpiar el lugar para recogerlas. Una vez conseguido, la tranquilidad les dura realmente poco, pues Black Friday les contacta para advertirles que una gran horda se dirige a la base y que necesitan de su ayuda para repelerlos. Apenas llegar, los no muertos han iniciado el asedio y todos los presentes se arman para defenderse, exterminando exitosamente a los zombies. Con la zona de aterrizaje despejada, el primero de los helicópteros se hace presente y extrae a Julene, aunque, misteriosamente, Doghouse deja de responder y el escuadrón Greyhound se ve obligado a realizar algunas modificaciones a su antena de comunicaciones para rastrear otra señal militar. Dicha estrategia es un éxito, puesto que consiguen contactar con la base High Road, en donde el coronel Peel les informa que Doghouse fue arrasada por los zombies y ahora están bajo su cargo. Asimismo, les revela que antes de caer, Doghouse les compartió la información sobre su misión y una lista de objetivos prioritarios relacionados con el Dr. Horn que deben evacuar de Danforth. Siendo el primero en la lista, Timothy Hall, un médico forense que ha quedado atrapado dentro de su clínica y posee valiosa información sobre los cadáveres y el virus de la fiebre negra. Cuando Greyhound alcanza su posición, se encargan de asegurar la zona y escoltarlo hasta Black Friday. Es durante su viaje de regreso que el forense les informa que no parece haber un patrón claro entre las causas de la muerte y la reanimación mediante la fiebre negra, dado que, al inicio del brote, los cuerpos que llegaban a la morgue lo hacían por circunstancias normales y por ello no consideraron necesario informar al CDC. No fue hasta poco tiempo después que los cuerpos comenzaron a reanimarse y atacar a los vivos. Continuando con su informe, según sus autopsias y hallazgos sobre los no muertos, estos reviven sin importar qué mata a la persona en vida, y gracias al virus, también son propensos a sufrir mutaciones que los hacen aún más peligrosos, algo que corroboran cuando son contactados por Sasquatch, un militar que está atrapado en los túneles de la ciudad y que necesita ayuda para escapar. El escuadrón se dirige hasta él y lo salvan, momento en que Sasquatch les informa de su misión. Fue enviado por Doghouse para recolectar muestras de los no muertos y mandarlas a examinar. Sin embargo, cuando la base cayó, este quedó a su suerte en el subterráneo. Luego de salvarlo, Sasquatch se incorpora a su escuadrón, pero les informa que su misión se mantiene, por lo cual deberán ayudarlo a rastrear ciertos infectados para tomar muestras. Sea como sea, High Road vuelve a llamarlos para informarles que su siguiente objetivo es Madison Grant, una estudiante universitaria que era la asistente del doctor y que podría ser de ayuda para comprender sus notas. El principal inconveniente en esta ocasión es que Grant utilizó un teléfono de conexión satelital para pedir auxilio y poco después se perdió la señal, por lo que Greyhound se ve obligado a buscar en la última localización conocida para intentar dar con ella. Sorpresivamente, encuentran a un muchacho llamado Hola, bienvenido al tutorial de configuración Brooke, quien les revela que estaba junto a Madison en un refugio local, pero que huyeron precipitadamente cuando fue atacado por los zombies. Con su ayuda, los soldados encuentran al asistente del doctor y regresan hasta Black Friday, donde tienen que resistir otro asedio de los no muertos para mantener la zona de evacuación. Ya con Madison sana y salva en el aire, el coronel les informa que ahora es el turno de Hadley Western, el hijo del gobernador. A pesar de que este no está relacionado con la investigación del Dr. Horn, es un objetivo de suma importancia, ya que la familia Western es la principal beneficiaria del ejército en la zona y gracias a su cadena de suministros han podido abastecer de alimentos a los refugios del estado. El muchacho resulta estar atrapado en un restaurante cercano, por lo que los militares no tienen muchos problemas para evacuarlo y llevarlo a la base, tras lo cual reciben su siguiente objetivo, Michelle Martin, una trabajadora de una organización humanitaria de Danforth que financiaba la investigación del doctor y que tiene en su poder los análisis de laboratorio y otros documentos sobre su investigación de la peste negra. Esta vez tienen que desplazarse hasta la comisaría local, puesto que su despacho está en el edificio adjunto, y, no con pocos problemas, el escuadrón Greyhound la pone a resguardo dentro de Black Friday.
En simultáneo a esto, otros miembros del escuadrón se encargan de apoyar a Sasquatch en su misión de búsqueda de infectados mutados, liquidándolos de maneras muy específicas para conseguir muestras intactas. Conforme rescatan civiles, los militares terminan siendo contactados por la propia Vienna Cho, una locutora de Danforth que les ha ayudado a rastrear otros sobrevivientes en la ciudad. Ella misma se ha quedado sin víveres y les pide ayuda para escapar de su refugio, por lo que Greyhound la rescata y la llevan hasta la base, en donde continúan con su misión de rastrear más civiles en peligro. Asimismo, el coronel Peel les comparte su último objetivo de importancia, el Dr. Dan Boggarts, un científico que colaboró en numerosos artículos junto al Dr. Horn y que es de vital importancia para continuar la investigación de su antiguo compañero. Mediante el dispositivo de rastreo de su automóvil, consiguen localizarlo en un almacén de la ciudad y le salvan justo a tiempo de una horda que intentaba devorarlo. Sin embargo, el doctor se rehúsa a ir con ellos hasta que encuentren a su hija, que distrajo a la mayoría de sus atacantes para salvar a su padre, algo que resulta medianamente sencillo, pues Shira se escondió en una tienda cerca de ahí. Una vez reunidos padre e hija, Greyhound los escolta hasta Black Friday, en donde son contactados por el coronel y les informa que no hay más objetivos prioritarios que evacuar de Danforth, por lo que solo resta sacarlos de ahí en cuanto estén listos. Y llegados a este punto de la historia, pueden ocurrir 3 finales según tu decisión y que Sasquatch siga vivo para el final del Lifeline. Lo cual es bastante difícil puesto que es un auténtico Leroy Jenkins que se lanza a los zombies y puede morir muy fácilmente. Recuperando la seriedad, el primero lo obtenemos y salvamos a todo el mundo, pero Sasquatch muere. En este final, Greyhound regresa a la base y tienen que resistir un último asedio antes de ser evacuados junto a todos aquellos que hayamos salvado hasta ese momento. En el segundo, por su parte, Sasquatch debe haber sobrevivido, en cuyo caso se marchará de la base y podremos localizarlo en el mismo túnel del que lo rescatamos. Al viajar hasta ahí, Sasquatch nos revelará que el cuartel general le ha ordenado detonar una bomba nuclear en Danforth para arrasar con la ciudad, ya que se ha convertido en una de las peores zonas de contagio y los infectados se están esparciendo sin control hacia otros estados. Si decidimos aceptar su propuesta, nuevamente tendremos que resistir un último asedio y al abandonar la ciudad, veremos cómo Danforth desaparece en medio de una gran explosión, acabando con todos los no muertos que la poblaban y también aquellos pocos sobrevivientes que aún quedasen con vida. Por último, tenemos el tercer final, que es el canónico, el cual es igual al segundo hasta nuestro regreso a Black Friday, donde hablaremos con Vienna Cho y ella nos convencerá de no destruir la ciudad. Al aceptar su propuesta, regresaremos al túnel y ella se encargará de desactivar la ojiva nuclear. Como una locutora de radio sabe desarmar bombas nucleares, supuestamente porque era ingeniera eléctrica antes de dedicarse a la locución. No digas mamadas, Mary Jane. Sea como sea, después de esto regresaremos a la base, repeleremos el último asedio y escaparemos de Danforth, al tiempo que Vienna Cho envió un mensaje a todos los sobrevivientes de la ciudad, indicándoles que deben ir hacia Washington DC, pues ahí se está reuniendo el ejército y ya están trabajando en una cura para la fiebre negra. Cuando es Nescafé de grano se siente en punto. Disfruta tu Nescafé de grano con algo rico y rápido siempre. Este noviembre, Lineage 2, Sudamérica. La historia de Heartland se sitúa 18 meses después del primer juego y Lifeline, llevándonos de regreso a donde todo comenzó, el Valle de Trumbull. Sin embargo, debo hacer una aclaración y es que esta historia se divide en 2 perspectivas diferentes que se unen en un punto concreto de la trama. Por un lado, tenemos la campaña de Quincy Maxwell y Elena Cruz, un ex recluso reformado y una joven policía que forman parte de la red y son enviados a investigar el valle para dar con el paradero de Ray Santos, una figura importante en la organización. Por el otro, tenemos la campaña de Latrice y Fiona Davis,
una joven rebelde y su cariñosa tía, que viajan hasta Trumbull con el objetivo de encontrar al padre biológico de la chica. Desafortunadamente para ambos equipos, las cosas no salen como planean y terminan enfrentándose a un gran peligro que amenaza todo el valle. A la hora de jugar, solo puedes escoger una senda y la otra quedará excluida de la trama. Sin embargo, para contar la historia completa desde ambas perspectivas, en este video las voy a juntar como si los 4 estuviesen en el valle al mismo tiempo. Pues, como te mencioné anteriormente, llegado a cierto punto de la trama, las historias convergen y tienen el mismo final. Sin más que aclarar, comencemos con el video. Independientemente de quién elijas, esta historia comienza con nuestros protagonistas llegando al valle de Trumbull a través de un pasaje en el monte Tanner, dado que el resto de accesos están inhabilitados. Para su mala suerte, son recibidos por los no muertos, aunque estos son mucho más agresivos y peligrosos. Si bien no es fácil, logran eliminarlos y avanzan un poco, topándose con un muchacho llamado Malik, un sobreviviente de un enclave cercano que fue arrasado por los zombies y que les pide apoyo para recuperar su base. Determinando que él es la mejor opción para informarse sobre la situación del lugar, deciden cooperar y viajan hasta la gasolinera Bronto Gas para limpiarla. Luego de lo cual, Malik los invita a quedarse para restaurarla y comenzar desde cero, oferta que nuestros sobrevivientes aceptan, ya que será de gran ayuda para completar sus misiones individuales. Por este motivo, cada dúo sigue su propia agenda y hablan con Malik para obtener más información. En el caso de Latrice y Fiona, le preguntan dónde pueden encontrar a Mickey Wilkerson. No muy entusiasmado con la idea, el muchacho les comenta que conoce a alguien que las puede llevar con la familia, ya que no les gusta recibir visitantes inesperados. A quien necesitan es un joven llamado Brooke, al que vio por última vez en Spencer's Mill mientras saqueaba un bar en busca de comida. Por su parte, Quincy y Elena le preguntan sobre el paradero de Ray Santos y este les indica que podría estar en la antigua iglesia de Spencer's Mill. Con la información que necesitan, los 4 se marchan en dirección al pueblo. Latrice y Fiona llegan en el momento preciso para salvar a Brooke, puesto que una horda cercana le escuchó mientras saqueaba y se lanzaron a atacarlo. No con poco esfuerzo, el trío se las arregla para sobrevivir y se marchan en dirección a la granja de los Wilkerson, donde se topan con una mujer llamada Nat, que resulta ser prima de Mickey, el último de los hermanos Wilkerson que sigue vivo. Ella les informa que su primo no está, y luego de una breve charla no muy amistosa, Latrice le revela que Mickey es su padre y que ha viajado hasta ahí con el objetivo de conocerlo. Algo que, si bien no la toma por sorpresa, sí la deja pensativa y les pide tiempo para darles una respuesta. Por lo que ambas regresan a la base. En paralelo a estos eventos, Quincy y Elena viajan hasta la antigua iglesia de Spencer's Mill y descubren el lugar con excelente. completamente abandonado. Aún así, encuentran una nota con las coordenadas de Santos y su grupo. Siguiendo las instrucciones, el dúo consigue llegar al refugio de Santos y hablan con él.
informándoles que sus radios han estado desconectadas desde hace un tiempo debido a averías y que necesitan piezas para poder repararlas, ante lo cual les echan una mano y recuperan la comunicación con el exterior. Después de ayudar a Santos y su grupo, el dúo también decide volver a la base, pero ambos sospechan que no les están contando la verdad sobre lo que realmente está sucediendo en el valle y deciden esperar un poco más para ver si pueden averiguar algo al respecto. Poco después, cada equipo es contactado por alguien diferente. A Laris y Fiona las llama Nat Wilkerson y les pide reunirse en la granja, donde accede a presentarle a su padre, pero primero deberá demostrar que es digna del apellido, por lo que le encarga recuperar unos detonadores de un antiguo puesto del ejército al norte de Marshall. Por su lado, a Quincy y Elena los contacta Ray Santos y les pide reunirse en su refugio. Ahí, Santos se sincera con ellos y les revela que tiempo atrás, los militares llegaron al valle buscando algo desconocido. Venían bastante armados y además trajeron numerosas tropas y suministros. Sin embargo, no venían para levantar una zona de cuarentena ni a rescatar sobrevivientes. Venían a destruir algo, pero ese algo los terminó destruyendo a ellos. Si bien desconoce qué pasó, les recomienda ir al antiguo puesto de avanzada que el ejército levantó en Marshall para averiguar qué sucedió exactamente. Y como seguramente ya lo está sospechando para este momento, es el mismo al que acuden Laris y Fiona. De esta manera, el grupo se dirige hasta ahí y descubren que se ha formado un corazón de plaga, por lo que se ven forzados a luchar para destruirlo y así evitar que el virus se propague aún más por la zona. Luego de limpiar el lugar, ambos equipos encuentran lo que buscan. Laris y Fiona dan con sus detonadores láser y vuelven con los Wilkerson para entregarlos, ganándose el respeto de Nat y reclutando a Brooke para su causa. Por su parte, Quincy y Elena encuentran el diario de uno de los soldados y al leerlo, descubren que el ejército llegó al valle para investigar las mutaciones de la zona, pero las cosas rápidamente se salieron de control y todos fueron aniquilados por los no muertos. Al enterarse de esto, Quincy le entrega el diario a Ray y este le confirma que algo malo está pasando dentro del valle, pero que no sabe que esa ciencia es cierta. De la misma manera, Keisha abandona su enclave y decide unirse a ellos para investigar. Es en este punto donde se unen ambas líneas narrativas. Al día siguiente, Mickey Wilkerson acude a la gasolinera y le dice a Laris que necesita ¿Qué pasó? Mickey.
Cuchito. Ayuda para una misión, ante lo cual ella no sabe muy bien cómo responder a la petición de su padre y termina acompañándolo por puro compromiso. En simultáneo, Keisha habla con Quincy y le informa que necesita ayuda para un asunto de importancia, contándoles que un amigo suyo llamado Xander está en problemas. Resulta ser que los Wilkerson siguen extorsionando y amenazando a la gente del valle para vivir a costa de los demás. En específico, Mickey Wilkerson es quien está estafando a su amigo, por lo cual Keisha, Quincy y Elena viajan hasta ahí. Al llegar al lugar, Mickey le cuenta a su hija lo que van a hacer y le ordena que sea ella quien amedrente a Xander para demostrar que es una verdadera Wilkerson. Sin embargo, Latrice no está de acuerdo y le hace frente a su propio padre, quien se sorprende de su decisión, pero al mismo tiempo le genera un gran respeto por su carácter y fuerte determinación. En este punto, Latrice le deja bien claro que es una Wilkerson, pero que ella no es como los demás y que limpiará el nombre de la familia. De esta manera, padre e hija hablan y aunque no terminan con una relación precisamente estrecha, tampoco cierran la puerta a seguir en contacto, siguiendo cada uno con su camino, pero dejando una huella en Mickey que lo hará redimirse a futuro. Con el problema de Xander solucionado, todos regresan a la base. Pasado un tiempo, son contactados por un capitán del ejército llamado Logan, que solicita su apoyo para recuperar un mensaje criptado de una baliza cercana. Sin embargo, hacerse con dicho mensaje no será para nada sencillo. En cualquier caso, se las arreglan y regresan con él para entregárselo, ante lo cual, este les comenta que de momento no puede compartir más información con ellos, pero que está profundamente agradecido y les llamará cuando sea necesario. Mientras regresan a la base y dependiendo de con quién estés jugando, reciben una llamada por radio de Ray Santos o Nat Wilkerson, informándoles que su guarida fue atacada por los no muertos y que tuvieron que huir a toda prisa. Para su mala fortuna, la horda los siguió hasta la gasolinera y ahora deben enfrentarlos. Afortunadamente, después de una complicada batalla, consiguen liquidarlos y posteriormente les ayudan a retomar sus respectivas bases. Poco después del asedio, el capitán Logan vuelve a contactarlos para avisarles que ha llegado el momento de obtener respuestas a sus preguntas, citándolos en una granja a las afueras de Marshall. Ya reunidos, les revela que dentro del valle están sucediendo cosas muy extrañas y que los zombies siguen mutando, volviéndose cada vez más letales. Para que lo comprueben con sus propios ojos, los lleva hasta un avión derribado en las cercanías, donde les muestra una pared de la plaga, la evolución natural de los corazones de plaga. Mientras contemplan el grotesco panorama, Logan les confirma que esas cosas son las responsables de haber exterminado a los militares en el valle. Asimismo, les explica que las paredes de plaga son casi indestructibles debido a que la biomasa que las compone es sumamente resistente, ya que a su alrededor se reúnen decenas de zombies. La buena noticia es que la doctora Hoffman ha encontrado la manera de destruirlas. La mala es que para ello deben cosechar el químico necesario que las vuelve vulnerables, y el único lugar para hacerlo es en el estómago de los hinchados, por lo que deben buscar especímenes dormidos y extraerlo antes de que exploten, algo que resulta bastante riesgoso.
De cualquier manera, el equipo lo consigue y se marchan antes de llamar la atención de los no muertos. Ya en la carretera, el capitán los lleva hasta los puentes que conectaban con Fairfield y les informa que 2 semanas antes de su llegada, fueron destruidos por un grupo desconocido, probablemente la Garra Roja. Completamente aislados del exterior y sin comunicaciones, los militares dentro del valle fueron presa fácil y quedaron a su suerte, por lo cual, poco después, fueron exterminados. Tras relatarles lo sucedido, finalmente los lleva a conocer a la doctora Hoffman, una joven científica que antes solía trabajar para una empresa farmacéutica del sector privado. Sin embargo, cuando se inició el apocalipsis zombie, su empleador desapareció misteriosamente y ella quedó atrapada. Para su buena suerte, el gobierno ordenó rescatar y reclutar a todo el personal científico disponible que pudiese ayudar en la búsqueda de una cura. Y, aunque no lo dice directamente, deja entrever que Greyhound podría haberle rescatado. Luego de lo cual, fue escoltada hasta un búnker y ahí fue seleccionada para un equipo enfocado en la fiebre negra. Después de un tiempo estudiando la enfermedad y luego de hablar con los directivos, su equipo fue seleccionado para investigar la situación del valle y se instalaron en Marshall. Lo que pasó después es historia. En ese momento, la doctora les entrega varios neutralizadores de la plaga y el equipo regresa al avión derribado para probar su efectividad, descubriendo que es un éxito total para vulnerar las paredes de la plaga, pero es sumamente arriesgado debido a la gran horda que se reúne para defenderlas. Pese a las dificultades, nuestros sobrevivientes destruyen la pared y abandonan el lugar junto al capitán Logan, que decide unirse a su causa. Por su parte, la doctora Hoffman decide regresar a Marshall y se instala en la antigua estación de bomberos. Ahí les muestra la situación actual del pueblo. Al ser la zona cero, está llena de paredes de la plaga. Si quieren detener su propagación y las mutaciones, deberán abrirse paso hasta el núcleo de la enfermedad. Sin embargo, no será nada fácil, y antes tendrán que hacerse con el equipo necesario para fabricar sus propios neutralizadores. Por lo cual, los envía a su antiguo puesto de investigación, en donde liquidan a sus compañeros zombificados y extraen el equipamiento, instalándolo en su base y creando suficientes raciones del neutralizador para la batalla que está por venir. Con todo listo, nuestros protagonistas se lanzan al combate y enfrentan oleada tras oleada de no muertos para acabar con las paredes. Una a una van cayendo ante los neutralizadores y los enjambres de balas que les disparan, pero el combate resulta extenuante. A causa de los incontables zombies que las defienden. Pese a las dificultades, el grupo se abre paso hasta la cuarta y última pared, la cual es la más complicada de destruir debido a su proximidad con el núcleo y el elevado número de zombies mutados que la protegen. Sin embargo, después de un muy duro combate, acaban con la última pared, finalizando así la amenaza en el Valle de Trumbull. Para su sorpresa, detrás de los restos, descubren un artefacto muy extraño, y la doctora Hoffman decide examinarlo. Cuando el dispositivo se activa, reproduce una cinta de audio que les agradece su participación como parte de un experimento desconocido y revela que los protocolos Haven han sido activados, concluyendo así esta historia y dejándonos más preguntas que respuestas. Excelente. Excelente.